Buenas a todos. Vamos a abrir en Lucas capítulo 16. ¿Se acuerdan qué estamos viendo? Parábolas. Muy bien. Y hoy vamos a ver una parábola eh, que de vuelta cuando la leemos por ahí complicada de entender, pero que bueno, tiene una linda enseñanza para todos. Vamos a leer Lucas 16 del 1 hasta el 13. A ver. Bueno, ahí le van a dar a Martín otro micrófono. Dijo también a sus discípulos, había un hombre rico que tenía un mayordomo, y éste fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí, ¿qué haré? ¿Por qué mi amo me quita la mayordomía? Cavar, no puedo, mendigar, me da vergüenza. Ya sé lo que haré para que cuando se me quite de la mayordomía, me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero, ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo, 100 barriles de aceite. Y le dijo, toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro, ¿y tú cuánto debes? Y él dijo, 100 medidas de trigo. Y le dijo, toma tu cuenta y escribe 80. Y alabó al amo del mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Muy bien. Lo primero que tenemos para decir, esta es una parábola que Jesucristo le refiere ¿a quién? A sus discípulos. A sus discípulos. Entonces, la enseñanza que vamos a ver hoy habla obviamente acerca del dinero, pero está referida a los discípulos. Y esto es un aspecto muy importante. ¿Qué es un discípulo de Jesucristo? Un seguidor de Jesucristo. Alguien que sigue las enseñanzas de Jesucristo, alguien que sigue el camino trazado por Jesucristo, ¿no? Alguien que inicialmente y como primer punto en su vida ha creído en Jesucristo como su Salvador personal. Ha pedido perdón por sus pecados, ha creído que Cristo ha muerto en la cruz ocupando su lugar, le ha pedido que lo salve y hoy es un hijo de Dios, ¿no? Entonces, primer punto, alguien que tiene la salvación de Dios, pero después alguien que intenta todos los días aprender del Maestro, aprender de Jesucristo, ¿no? Intenta copiarle, intenta imitarle en las cosas que él hacía aquí en la tierra y en las cosas que
él dejaba en su palabra. El Evangelio de Juan dice que seréis verdaderamente mis discípulos si hacéis lo que yo os mando. O sea, el verdadero discípulo es el que verdaderamente sigue a Jesús. Algunos pueden decir, yo sigo a Jesús, pero Jesús está por allá y él va para el otro lado. No, 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 no sos discípulo de Jesús. El discípulo de Jesús, si Jesús va para allá, yo voy para donde va el maestro, ¿no? Por eso, seréis verdaderamente mis discípulos si hacéis lo que yo os mando, ¿no? Hay discípulos verdaderos y discípulos que creen que son discípulos, pero no lo son. Entonces, primer aspecto a considerar, si aún no tenés a Cristo en tu corazón, el llamado, lo primero que quiere Dios en tu vida, Dios no vino a través de Jesucristo a este mundo para hacer simpatizantes, para hacer gente que esté de acuerdo con lo que Él predicó y sus enseñanzas, sino para salvar personas. Entonces, hay una condenación si nos encuentra la muerte. Lo que tenemos que hacer primeramente es creer en Jesucristo para librarnos de esa condenación merecida por nuestros pecados. Por supuesto, si ya somos creyentes, tenemos que seguir a Jesucristo, ¿no? Entonces, primer punto, esta enseñanza es para discípulos, aquellos que están siguiendo a Jesucristo. Lo que llama la atención de esta parábola es que el mayordomo hace las cosas bien o mal. Y las había estado haciendo mal porque dice que le llegó a este hombre rico que su mayordomo estaba dilapidando sus bienes. Entonces le dice, vení, hagamos cuentas porque te voy a despedir. Y después lo que hace después, ¿es honesto? No es honesto, ¿no? Pero lo raro de esta parábola, o lo que a veces si la leemos a la pasada y no entendemos el contexto, es que Jesucristo, ¿qué hace con la actitud de este mayordomo? La alaba. O sea, dice, che, qué bien la actitud que tuvo este mayordomo infiel, ¿no? Así se llama la parábola, el mayordomo infiel. Bueno, lo primero que vamos a ver tres cosas. Lo primero que vamos a ver es que todos aquellos que somos discípulos de Jesucristo, también somos mayordomos. Todos aquellos que somos discípulos de Jesucristo también somos mayordomos. Primera de Corintios 4, 1 y 2. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Muy bien. Dios nos ha dado cosas en distintos ámbitos a cada uno de aquellos que somos sus discípulos y nosotros tenemos una enorme responsabilidad, que es administrar aquellas cosas que Dios ha puesto en nuestras manos. ¿Qué característica tiene un administrador? Sí, ¿las cosas le pertenecen a él? No, esa es la primera. Administra, gestiona bienes del ámbito que sea, que son de otro. Simplemente los administra y los gestiona, no son de él. Aquí en esta parábola el dinero era de un hombre rico y este hombre lo administraba, administraría la hacienda, las inversiones, todo eso, pero no era de él. Nosotros como administradores, aquellos que somos discípulos, hemos recibido un montón de cosas de parte de Dios, ¿no? No son nuestras, tenemos que administrarlas, ¿no? Y tenemos una gran responsabilidad. ¿Qué pasa con un administrador? Periódicamente, ¿qué debe hacer un administrador? Rendir cuentas. Muy bien, rendir cuentas. Obviamente el señor, este amo, cada tanto vendría al administrador y le diría, bueno, a ver cómo van las cosas. ¿Cuánto tengo? ¿Cuánto ha rendido? ¿Cómo va la hacienda? ¿No? Dar cuentas. Y un día nosotros vamos a estar delante de Dios y vamos a tener que dar cuenta de cómo hemos ido administrando las cosas que Dios puso en nuestras manos. Fíjense qué enorme responsabilidad tenemos aquellos que somos discípulos de Jesucristo. Porque
todo lo que tenemos es de Él, porque Él nos ha comprado por precio, ¿no? Nos ha comprado el precio de su muerte en la cruz. Bien, entonces todos somos administradores y la característica principal que debe tener un administrador, además de otras, pero la principal es que sea fiel. ¿Por qué lo iba a echar este amo a este mayordomo? Muy bien, porque había dilapidado sus bienes, porque usaba las cosas como si fueran suyas. Y es fácil gastar lo que no es tuyo, lo que a vos no te cuesta. Entonces había malgastado los bienes del amo. Por eso es que lo iba a despedir. No había sido fiel, ¿no? Es como un funcionario público que recauda y nosotros pagamos nuestros impuestos y en vez de destinarlo en tal obra para el bien de la ciudadanía, lo destina para su beneficio, ¿no? Esto había hecho este mayordomo infiel. Muy bien, entonces todos somos administradores, hablando de discípulos, todos los que hemos creído en Jesucristo. Lucas 12:48. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Bien, me quedo con la segunda parte del versículo. Al que mucho se le ha dado, mucho se le va a demandar. Cuando hablamos de mucho no estamos hablando solo de dinero, estamos hablando de un montón de cosas que Dios ha puesto dentro de nuestra responsabilidad. Entonces, al que mucho se le dio en muchos aspectos, Dios va a ser más exigente en cuanto a la rendición de cuentas, va a ser más minuciosa, porque le dio el privilegio de recibir más que otros, ¿no? Entonces, fíjense que no depende tanto, en cuanto a mi mayordomía, de si he recibido mucho para administrar de Dios o si he recibido poco. Lo importante es ser fiel, ser fiel. Y ser fiel es entender que no es mío, que es de Él, que yo tengo una responsabilidad, que tengo que gestionarlo de la mejor manera que puedo, pidiéndole la ayuda al Señor, y que un día voy a dar cuenta. Cuando hago esas cosas, estoy siendo fiel. Estoy siendo fiel y voy a administrar correctamente aquellas cosas que Dios puso en mis manos y que no son mías. No depende de lo mucho, de lo poco, sino de ser fieles en cuanto a lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Eh, Vamos a leer 1 Crónicas 19:14 y 1 Corintios 4:7. Entonces se acercó Joab y el pueblo que tenía consigo para pelear contra los sirios, mas ellos huyeron delante de él. Está mal el texto. Debe ser 2 Crónicas, a ver. ¿Puede ser 2 Crónicas? Está mal la cita. Bueno, el texto, esperen que ya lo busco. Está hablando de lo recibido de tu mano. Ya lo tengo acá. Ah, está mal la cita, es Primera de Crónicas 19, no 29, es 19. Perdón, 29, no 19. Primera Crónicas 29, 14. Porque ¿quién
soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Aquel que es fiel en la administración, aquí está hablando de ofrendas que el pueblo le estaba dando para construir el templo, y dice que el pueblo entendía que le estaban dando de lo recibido de la mano de Dios. Entonces, ¿cómo no iban a ser generosos con Dios cuando es Dios el que lo puso en mi mano? ¿No? Entonces, ese entendimiento es el principal para ser fiel, entender que no es mío y que Dios lo puso en mi mano, lo que sea. Entonces, de eso es lo que yo administro y uso para gloria de Dios. Primera de Corintios 4:7. Porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Muy bien. Aquí, de vuelta, tendemos a pensar que está hablando de dinero, está hablando de todo, ¿no? Porque tal vez, no es mi caso, me glorío porque canto muy bien, ¿no? Y qué voz que tengo, y fíjate los agudos, cómo llego arriba, y cómo puedo contener la respiración después de mucho tiempo, y cantar, y parece que no termino más, y me puedo gloriar de eso. No es mi caso, repito, pero en este ejemplo, me glorío de eso. Y aquí dice, ¿quién te distingue? ¿Quién te hace diferente? ¿Por qué te glorías como si no lo hubieses recibido? ¿Por qué te glorías como si fuese algo que hiciste vos? Es Dios el que te dio esa voz, ¿no? ¿Por qué te glorías como si no lo hubieses recibido? El otro día le preguntaron a Messi si un campeón se hace o se nace, ¿no? Y Messi lo que responde dice, mira, Dios me dio un don. Es lo primero que él dice. Dios me dio un don, que pocos lo tienen. Después yo iba a entrenar todos los días y me esforzaba y me privé de un montón de cosas y bueno, he llegado a donde he llegado. Pero lo primero, Dios me dio un don, ¿no? Entonces, el administrador fiel tiene que entender que lo que tiene en sus manos, cualquier cosa que sea, lo ha recibido de Dios. Y cuando entendemos bien eso, entendemos la responsabilidad que tenemos y tampoco no hay motivo de gloria, porque me lo dieron. Bien. Vamos a leer ahora Mateo 6:19. No nos hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. Muy bien. Hay un equilibrio que tiene la palabra de Dios y para entender un tema, por ejemplo con el dinero, tenemos que unir todos los puntos, no quedarnos con un solo punto, sino unir todos los puntos. Y la Biblia habla mucho del dinero, ¿no? Y aquí uno de los puntos es la acumulación excesiva de bienes, ¿no? La acumulación excesiva de bienes. Porque en otros aspectos habla de que, eh, por ejemplo, en Proverbios, el justo presta, ¿no? Y entonces para prestar tenés que tener. Entonces hay una cierta acumulación que es sana y es prudente, y más de esa acumulación, bueno, es lo que dice aquí Jesucristo. Eh, entonces fíjense que cuando nosotros, la ironía es que cuando más estamos acumulando aquí en los cielos, menos estamos aquí en la tierra, menos estamos acumulando allí en los cielos, ¿no? Cuanto más acumulamos acá, menos estamos acumulando allá. Vamos a leer Filipenses 3:30. 3:3. 3:30. A ver, Colosenses 3:2. Vamos a ir a otro pasaje. Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Bueno, fíjense que aquí está hablando de las características que debemos tener como discípulos, como hijos de Dios, lo que nos debe rodear, lo que deben ver los demás y a lo que debemos apuntar, en lugar de estar enfocándonos o estar todo el tiempo
buscando la acumulación de riquezas. Ahora bien, fíjense lo que dice en el versículo 11 y 12 de Lucas 16. Dice, pues si en las riquezas injustas no fuiste fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Jesucristo le llama riquezas injustas, ¿no? Hay otras versiones, como por ejemplo la NTV, que le llaman riquezas mundanas, ¿no? Y lo que está hablando, y lo que está preguntando aquí Jesucristo, ¿quién os confiará lo verdadero si con las riquezas mundanas, o sea, las riquezas de este mundo, ¿no? Eso es lo que está hablando, si con las riquezas de este mundo no fuiste fiel, ¿quién te va a confiar las verdaderas riquezas? ¿No? Por eso que Jesucristo dice, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Y lo poco son las cosas que Dios nos ha puesto en nuestras manos, que puede ser mucho o puede ser poco, pero es poco comparado con lo que Dios después nos dará, si hemos sido fieles, ¿no? Si con las riquezas mundanas hemos sido fieles, con lo verdadero, con las verdaderas riquezas espirituales, el día que estemos en la presencia de Dios, Dios nos dará muchísimo más para bendecirnos y administrar. Bien, entonces, cuando habla de riquezas, está hablando de las riquezas mundanas o de las cosas que podemos tener aquí en este mundo. Bien, vamos al primer punto. Dijimos, nosotros somos mayordomos también, que somos administradores. El segundo punto y la enseñanza principal de esta parábola es el siguiente. Vamos a ir al versículo 9. Vamos a leerlo. ¿Tenemos NTV? Lo vamos a leer en Reina Valera y después en NTV. Aquí está la lección. Y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, porque cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. Aquí está la lección. Usen sus recursos mundanos para beneficiar a otros y para hacer amigos. Entonces, cuando esas posesiones se acaben, ellos les darán la bienvenida a un hogar eterno. Fíjense, aquí está bien clara la enseñanza que está queriendo dejar Jesucristo. Usen los recursos mundanos, o sea, usen las cosas que tienen en su mano para beneficiar a otros. Eso es lo que está queriendo rescatar, y lo que alaba Jesucristo en esta parábola del mayordomo infiel no es que fue deshonesto y le robó más de lo que ya le había robado al amo. Lo que Jesucristo está queriendo resaltar es la actitud de que utilizó riquezas para hacer amigos para el futuro, ¿no? Eso es lo que Jesucristo está queriendo rescatar. Por eso es que dice, usen sus recursos mundanos, lo que tienen en este mundo, para beneficiar a otros y para hacer amigos. Entonces, cuando esas posesiones se acaben, cuando ya no estemos en este mundo, ellos les darán la bienvenida en un hogar eterno. Fíjense que está hablando de usar lo que tenemos en la mano hoy pensando en lo eterno, pensando en lo eterno, ¿no? Entonces, lo que nos está animando Jesucristo es usar los recursos que Él ha puesto en nuestras manos por el bien del Evangelio, por el bien del Evangelio, para hacer amigos eternos. Cuando yo estoy poniendo de mis recursos, de mis bienes, por ejemplo, que fuimos un montón de hermanos y hermanas allí a Alem a evangelizar, poniendo sus vehículos, poniendo combustible, dedicando de su tiempo, poniendo tal vez para otras cosas, como puede ser folletos, juegos, un montón de cosas que se pueden haber hecho. Eso es usar los recursos que Dios ha puesto en mi mano para ganar amigos eternos. Y quién dice si tal vez en los cielos podamos conocer a hermanos que tal vez se convirtieron o fuimos parte del proceso de su conversión
porque nosotros en algún aspecto usamos nuestro dinero para ser amigos eternos, ¿no? Entonces, básicamente, lo que Dios ha puesto en tu mano, lo que Dios ha puesto en mi mano, además de dinero y muchas otras cosas, lo debemos usar para ganar amigos para la eternidad. Lo debemos usar para evangelizar personas. Lo debemos usar por el bien de los hermanos en Cristo, por el bien del pueblo de Dios. El apóstol Pablo dice que hagamos bien a todos en cuanto podamos, pero dice hay un detalle más. Mayormente a los de la familia de la fe. Yo tengo que ayudar a todas las personas que esté a mi mano a hacerlo, pero mayormente, primeramente, a los de la familia de la fe. Vamos a leer 2 Corintios 8, 7. Y yo os digo, ganad amigos, por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor, para con nosotros, abundad también en esta gracia. Muy bien, paramos ahí. Dice que estos creyentes abundaban en fe, en palabra, en conocimiento, eran solícitos para todo lo que se les pidiera y eran muy amorosos. Eran muy amorosos. Pero el apóstol Pablo les dice que tenían que abundar en otra cosa también, ¿no? Y hay veces que somos muy amorosos para saludar, muy amorosos para acordarnos del cumpleaños de alguien, que está perfecto, muy amorosos para mandar un mensajito cuando alguien no viene y está perfecto. Muchas cosas, muy amorosos para orar con fe para que el hermano o la hermana está en tal cosa y está perfecto. Pero el apóstol Pablo le dice, tienen que abundar también en esta gracia. O sea, está buenísimo abundar en todas esas cosas, pero en esto también tenés que abundar. ¿Y de qué es esta gracia de la cual estaba hablando el apóstol Pablo? Vamos a ir al versículo 14 y 15. Y oían también todas estas No, cosas. perdón. Segunda de Corintios 8, 14 y 15, en el mismo pasaje. Sino para que en este tiempo, con igualdad, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. Como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. Bien, volvemos al pasaje anterior, al 14. Fíjense que hay una expresión, dice, para que haya igualdad, ¿no? Y dice, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos. Y tal vez el hermano X, Pepito, puede tener abundancia de algo y puede suplir la escasez en ese aspecto del hermano o la hermana Pepita. Y al revés también, puede tener este hermano o esta hermana abundancia de algo y suplir la escasez en ese aspecto del otro hermano, ¿no? Y lo que plantea aquí el apóstol Pablo es que haya igualdad, ¿no? Y cita un texto del Antiguo Testamento cuando recogían maná, ¿no? Dice, el que recogía mucho maná no tenía mucho más porque se le echaba a perder, y el que recogía menos le alcanzaba, tampoco es que pasaba hambre. Entonces tenía que haber cierta igualdad. Ahora bien, a esto es lo que el apóstol Pablo decía, que debían también abundar en esta gracia. Abundar en esta gracia. Lo dice en el versículo 8 y después lo explica en más detalle en el versículo 14 y 15, ¿no? Entonces hay algo importante. Lamentablemente, muchas personas deforman lo que la palabra de Dios dice o se abusan, distorsionan y
pasa lo que vemos muchas veces en algunas iglesias o en la televisión, que es el evangelio de la prosperidad, ¿no? Donde están todo el tiempo pidiéndole dinero a las personas, todo el tiempo pidiéndole dinero a las personas. Y no les hablan del verdadero evangelio, sino que lo único que hacen es pedir dinero. De hecho, cuando estábamos allí en Alem el otro día, había me contaba Gustavo esto, que había unas señoras sentadas ahí, y como que una le decía a la otra, y ya empezaron a pedir plata. Eh, y lo primero que, cuando dio el mensaje Gustavo, dijo, miren, nosotros lo único que venimos es a transmitir la palabra de Dios, es a hablarles de Dios y a hablar del mensaje de salvación. Nosotros no pedimos plata, nosotros no nos interesa el dinero de la gente, simplemente que las personas lleguen a la salvación y que conozcan a Jesucristo. Pero lamentablemente están tan acostumbrados, porque tantas personas van y lo único que hacen es pedir plata, prometer cosas que si ellos ponen les van a dar, no tienen el más mínimo escrúpulo. Entonces, hay veces que por diferenciarnos tanto de ese tipo de cosas, ¿no? Que son totalmente, es otro evangelio, como decía el apóstol Pablo, eso no es el evangelio, eh, no tenemos que perder la genuina enseñanza de la palabra de Dios, ¿no? Y si bien yo tengo que abundar en muchos de los aspectos de los cuales se mencionan aquí, en el pasaje en segunda de Corintios 8:7, también tenemos que abundar en el ser generosos para con los demás. También tenemos que abundar en ser generosos para los demás. Una frase dice, lo último que se convierte es la billetera, ¿no? Y cierto de razón tiene, ¿no? Nosotros no pedimos dinero, simplemente se recolecta ofrenda voluntaria en la reunión anterior, que es la Cena del Señor, y como cada uno entiende que tiene que ofrendar delante de Dios, ¿no? Si yo entiendo que tengo que ofrendar tanto y como según lo que haya prosperado el Señor en la semana, de esa forma lo hace cada uno como entiende delante de Dios. Pero es importante ser generosos con esto para Dios. Es importante entender que las riquezas mundanas que Dios ha puesto en nuestra mano debemos usarlas para gloria de Dios, debemos usarlas para ganar amigos eternos. Bien, se me está por apagar la tablet, así que vamos a leer 2 de Corintios 9, 6 al 8. Pero esto te digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Muy bien, fíjense cómo distorsionan los del Evangelio de la Prosperidad este versículo, que es un versículo que tiene una hermosa enseñanza espiritual para los discípulos, para aquellos que están siguiendo a Jesucristo. Ellos dicen, lo utilizan para decir, si usted da poco, Dios le va a dar poco. Usted tiene que dar mucho para que Dios le dé muchísimo más. Y eso es una verdad sacada de contexto. Porque el versículo dice eso, pero está sacado de contexto. El versículo dice algo que es obvio, que si yo siembro pocas semillas, no puedo pretender cosechar un montón. Puse pocas semillas, ¿no? Lo distorsionan. ¿Por qué digo que está distorsionado? Porque esto parte de alguien que es seguidor de Jesucristo. Esto parte de alguien que tiene una vida en santidad, de alguien que tiene una vida conforme a la palabra de Dios, de alguien que es un discípulo. Entonces, siendo discípulo, entonces sí es cierto que si yo soy generoso con Dios, Dios va a ser generoso conmigo, en ese contexto. Pero lo que vemos en otros lugares que es, usted ponga, no importa cómo está su vida.
No importa si usted no está viviendo conforme Dios dice, si usted está desobedeciendo. Lo único que importa es que usted ponga 10 porque va a recibir 100. Y eso es totalmente incorrecto. El salmista dice, estas bendiciones tuve porque guardé tus mandamientos. Y una de las bendiciones es, por supuesto, que Dios puede bendecirnos o darnos todo lo suficiente que necesitemos en lo económico, pero eso parte de tener una vida ordenada conforme a la palabra de Dios. Yo puedo dar mucho y no recibir absolutamente nada de Dios si mi vida está totalmente desordenada, si mi vida no está conforme a la palabra de Dios, si no estoy siendo un genuino discípulo. Pero dice también que cada uno decide en su corazón cuánto dar y no den de mala gana ni bajo presión. Fíjense qué importante esto. Hay algunos lugares donde uno llega y le piden recibo de sueldo. Tiene que decir cuánto gana, porque tiene que dar cierto porcentaje estricto, ¿no? Pero la palabra de Dios dice que cada uno, se me fue el texto acá, cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar y no den de mala gana ni bajo presión, porque Dios ama al dador alegre. Yo le estoy dando esto a Dios porque se lo quiero dar, porque estoy tan agradecido a Dios de que Dios lo puso en mi mano que me surge de adentro darlo, porque yo estoy agradecido a Dios. Esa es la actitud que Dios busca. No es correcta la actitud de yo pongo 100 porque quiero 1000. Esa actitud es incorrecta delante de Dios. La actitud correcta es la gratitud. Por gratitud a Dios yo quiero ofrendar tanto a Dios, lo que Dios pone en el corazón de cada uno. Y no vamos a seguir por el tiempo, pero es importante también que sea secreto. Jesucristo dijo, no sepa tu izquierda lo que da tu derecha. Yo no tengo por qué andar publicando lo que ofrendo, ni ustedes. Es entre cada uno y Dios. Meto la mano en el bolsillo y lo pongo, ¿no? Bien. Vamos a ir ya terminando. Vamos a leer dos versículos más. Primero vamos a leer Mateo 25, 35 al 40. Mateo 25, 35 al 40. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Fíjense qué hermosa forma de ver esto, ¿no? Cuando yo estoy ayudando a un hermano que está tal vez en la cárcel por tal vez algún tema de persecución o cosas así, cuando alguno está hospitalizado, cuando alguno está en alguna situación de debilidad o de necesidad y yo lo asisto, le ayudo, en realidad, además de hacérselo a él, se lo estoy haciendo a Cristo. Yo debo ver a Cristo en ese hermano y el privilegio que tengo de estar ayudando a Cristo en esa situación. Entonces dijimos, nosotros somos administradores también, mayordomos, debemos usar, la gran enseñanza de la parábola es que debemos usar los recursos que Dios ha puesto en nuestras manos para el bien de los demás, para ganar almas para Jesucristo, para el progreso del Evangelio, porque habla de lo eterno, ¿no? Para que nos reciban y nos abracen allí amigos en la eternidad,
porque usamos nuestros bienes para ganarlos para Cristo. Y el tercer punto, que es con lo que termina reflexionando Jesucristo de esta parábola, es que el dinero no debe desviar nuestra atención de Dios. El dinero no debe desviar nuestra atención de Dios. Vamos a leer Lucas 12:34. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Nuestro corazón va a estar donde esté lo más valioso para nosotros. Un tesoro habla de algo valioso, de algo que apreciamos, de algo que cuidamos, ¿no? Y si yo lo que más valoro, más aprecio, más atesoro es el dinero, bueno, allí va a estar mi corazón. Y mi corazón va a estar desviado de Dios, que tiene que ser lo principal en nuestra vida. Por eso es que en el versículo 13 de Lucas 16 dice: ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podés servir a Dios y a las riquezas, ¿no? Y aquí está hablando, aquí no está condenando el tener riquezas, lo que está hablando es servir a las riquezas. Uno puede haber leído bien en la vida, Dios puede haberlo bendecido a un creyente y puede tener ciertas cosas. El tema es cuando uno tiene las cosas o está en busca de esas cosas y uno se convierte en esclavo de esas cosas, ¿no? Entonces, sí, me va súper bien en la vida, ¿no? En la vida, digamos. He acumulado mucha riqueza, pero he acumulado mucha riqueza porque he sido esclavo del dinero y he trabajado un montón de cosas donde lo único que me importaba era ganar dinero y ser esclavo del dinero. Entonces, eso es lo que está condenando aquí Jesucristo. Cuando hay una servidumbre, cuando lo único que importa es ir detrás de eso, ¿no? Distinto es cuando uno hace las cosas bien, tiene tiempo para Dios, tiene tiempo para su obra, para servirle, y Dios decide bendecir la obra de nuestras manos. Y el último texto que vamos a leer, Proverbios 3:9. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Honra a Jehová con tus bienes, ¿no? Qué hermosa frase como para terminar. Honra a Jehová con tus bienes, ¿no? Dios ha puesto en los discípulos, remarco esto, en los discípulos, en aquellos que hemos creído, en aquellos que seguimos a Jesucristo, un montón de cosas de las cuales somos administradores y vamos a dar cuenta el día de mañana cuando estemos delante de Dios. Y así como abundamos en otras cosas, es importante que abundemos también en generosidad para con Dios. Y una última cosa, porque alguno puede decir, ¿cómo está la situación ahora? ¿Cómo está? ¿Estamos todos pintando con manteca el techo? ¿Cómo está la cosa? Complicada. Está complicada, ¿no? Al que le pregunta, está complicada, está difícil la economía, ¿no? Bueno, vamos a ver qué pasaba en este pasaje. ¿Se acuerdan que yo les leí 2 Corintios 8? Bueno, vamos a leer un poquito. Dice 8:1. Con esto terminamos. Dice: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se nos ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y de su profunda pobreza abundaron en riquezas de generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con mucho ruego que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos, y no como esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. ¿Cómo estaba la situación con los hermanos? Difícil. Dice que en grande prueba de tribulación, profunda pobreza,
Así describe a esos hermanos, que son los que dice que abundaron en riquezas de generosidad, en profunda pobreza, en tribulación extrema, abundaron en riquezas de generosidad. Pero ¿por qué pudieron hacer eso? Lo dice más adelante. Dice el 4, el 5, y no como esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor. Cuando yo estoy entregado al Señor, cuando realmente soy un discípulo del Señor, cuando realmente entiendo que lo que recibo es puesto por Dios en mi mano, aunque la cosa esté complicada, ahí está la fe. Y en ese contexto es que el que siembra mucho, mucho segará. En ese contexto el versículo es cierto, no como lo utilizan de forma incorrecta. Que Dios bendiga su palabra y nos ayude a ser sagaces, como dice Jesucristo, a ser inteligentes con las riquezas de este mundo, con lo que Dios ha puesto en nuestras manos para que lo utilicemos para gloria de Dios. Vamos a terminar con una oración y después sí nos saludamos. Vamos a invitar a Martín, que estuve leyendo, que pase para terminar con una oración. Oramos. Señor, te damos las gracias porque tu palabra es viva y eficaz. Hemos podido compartirla en esta mañana, Señor. Gracias por habernos reunido aquí como iglesia para escuchar de ti, Señor. Gracias por ponernos en este espejo que nos demuestra y nos hace ver como realmente somos, Señor. Te pedimos que por favor nos des fuerzas y alientos para llevar esta palabra a nuestros corazones y de ahí más poder exteriorizarla y estar en comunión contigo en todo momento y en todo lugar, Señor. Agradecemos por nuestra salud, por todo lo bueno que nos das, principalmente tu amor y tu perdón, Señor. Bendícenos para que cuando salgamos de aquí podamos regresar a nuestros hogares que en paz y en tranquilidad que hemos podido estar cerca tuyo, Señor, y poder hacerlo siempre en nuestro corazón, en nuestra intimidad y en todas las cosas que hagamos para tu gloria, Señor. Gracias nuevamente en el nombre de Cristo Jesús. Amén.